Uno de los episodios más controversiales de la palabra del Señor es el narrado en el rico y Lázaro, lo cual genera una gran controversia y un gran debate en cuanto a dos preguntas. ¿Será que esa narración de Jesús corresponde a un hecho real o simplemente es una figura literaria donde Jesús pretende presentar un tema central para todos sus oyentes? Esto lo veremos a continuación en Abramos la Biblia con el pastor Alex Henao. Bienvenidos. Lo primero que tenemos que mencionar aquí es cuál es el tema central que el evangelista Lucas está presentando en su escrito desde capítulos anteriores. Y evidenciamos cómo desde el capítulo 12 Lucas empieza a hablar de un tema muy común y muy necesario entre los judíos, y es el materialismo. Por eso habla del rico insensato, habla de los tesoros en el cielo, habla del afán y la ansiedad y de otras cosas que realmente pretenden enseñar el desapego que se debe tener en cuanto al asunto material. En ese mismo orden es que aterrizamos en este episodio de San Lucas capítulo 19, verso 16, que tiene como título El rico y Lázaro. Entonces, ¿cuál es el tema central e inicial del parágrafo? No es la eternidad, ni tampoco hablar del destino de los muertos. Eso es algo que suscitó en medio del discurso. El tema central de esa narración es el materialismo. Se ha dicho mucho de que esta narración corresponde a una parábola, y hay una contraparte que dice que no puede ser una parábola. ¿Cuáles son los argumentos para esto? Lo primero que se dice es que no puede ser una parábola porque en la versión Reina Valera el título no está explícito parábola del rico y Lázaro, sino que solamente dice el rico y Lázaro. Esto no puede ser un argumento sólido. ¿Por qué? Porque esta titulación es un asunto de versiones. Si por ejemplo vemos la Nueva Traducción Viviente, en esta versión sí se dice la parábola del rico y Lázaro. Pero si analizamos por ejemplo la versión latinoamericana, vemos que las parábolas no tienen el título de la parábola. Por ejemplo, aquí dice la oveja perdida, el hijo pródigo, la puerta angosta. Entonces, en esta versión, todas las parábolas carecen del título parábola, pero eso no hace que dejen de hacer parábolas. ¿Qué nos indica esto? Que ese argumento es completamente inválido, que es un asunto o una implicación que corresponde exclusivamente a la versión Reina Valera. Otro argumento que se dice para afirmar de que no puede ser una parábola es que el relato no empieza diciendo el reino de los cielos es semejante a. Esto es muy fácil de explicarlo. Lo que pasa es que muchas parábolas de Jesús decían el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a, porque el tema a tratar en la parábola era el tema del reino. Por eso se llaman parábolas del reino. Aquí en la parábola de rico y Lázaro, el asunto o el tema a tratar es completamente distinto. Por eso no tiene como inicio el reino de los cielos es semejante a. Y vemos otras parábolas en la Biblia que tienen el título expreso de parábola y no tienen este mismo inicio. Otro argumento que dicen algunos para desestimar que esto no puede ser una parábola, es que la narración o el episodio contiene nombres propios. Y hay una versión por ahí de alguien que dice que una parábola no puede tener nombre propio o nombres propios. Nada más alejado de la realidad que esto. Desde un punto de vista idiomático, las parábolas pueden tener nombres propios. Y la verdad no sabemos quién fue el que tuvo esa invención de decir que una parábola no puede tener un nombre propio. Entonces, en este orden de ideas podemos decir que el texto cumple cabalmente y plenamente con las características de una parábola. ¿Por qué decimos esto? Porque más adelante vamos a explicar que ese evento no pudo ser un hecho real. Entonces la narración sí viene a ser algo simbólico. ¿Cómo inicia la parábola? Empieza hablando de un hombre que era demasiado rico, tanto que hacía banquetes con esplendidez todos los días, es decir, es un poco exagerado el texto para mostrar su gran riqueza,
y otro que era demasiado pobre, llamado Lázaro, que lo que hacía era comer de las migajas que caían de la mesa de sus amos. ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos es dos extremos sociales completamente contrarios. ¿Esto debido a qué? A que el tema realmente central no es la eternidad, sino el materialismo. Un hombre extremadamente rico y extremadamente pobre. ¿Qué más nos dice el texto? Nos dice que lo que hicieron fue inicialmente que ambos murieron y que el rico fue lanzado al Hades y que el pobre fue llevado al seno de Abraham. Aquí tenemos varios aspectos que resaltar. Lo primero es, ¿qué es el Hades o el Seol? Eso lo explicamos en nuestro video pasado y vimos que el Hades o el Seol es la morada de los muertos y que según la Biblia explica claramente, al Seol van todos los muertos, sin importar si son buenos o si son malos. Y también explicamos en nuestro video pasado que el mismo Jesucristo, después de morir, estuvo en el Seol y estuvo en el Hades durante 3 días y durante 3 noches. Y luego nos menciona el seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? ¿Será que el seno de Abraham es un lugar? A veces criticamos los religiosos porque se llenan de lugares que la Biblia no enseña, como el purgatorio, como el limbo. Algo parecido pasa con esto, y pretendemos que el seno de Abraham sea un lugar aparte, que la Biblia no enseña en ninguna parte de su escritura. Lo que debemos entender es que el seno de Abraham no es un lugar, sino que es una figura de esperanza, que el autor a los Hebreos en el capítulo 11 a partir del verso 8 la había mencionado, cuando dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y dice el verso 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué podemos decir de esto? Que el seno de Abraham no es un lugar, sino que es una figura de esperanza para todo aquel que cree en las promesas del Señor y que en la eternidad o en el sepulcro está esperando ese momento a recibirlas. Esto es que Abraham recibió la promesa y aún no la ha recibido. Eso mismo pasa con las personas que han fallecido en Cristo o en el Señor. Están esperando el momento de recibir lo que Dios les prometió, pero obviamente no lo pueden recibir todavía porque los programas de Dios no se han consumado en su totalidad. Como dijimos en el video pasado, nadie está en el cielo, a excepción del Señor y las criaturas celestiales. ¿Por qué esta figura es conocida como el seno de Abraham? Por supuesto porque le está hablando una audiencia judía. Abraham es el padre del judaísmo, es el padre de esa nación según la carne, eso es lo que explica el apóstol Pablo, y también es el padre de la fe. ¿Qué nos indica esto? Que este episodio es tan enriquecedor y tan profundo que aparte de ser una parábola, por no ser un hecho real, también se convierte en una alegoría. ¿Qué es lo que está alegorizando el texto? Está alegorizando que el rico tipifica a Israel, que por supuesto la Biblia enseña que fueron los primeros a los cuales les llegó la palabra, que son los herederos de los pactos y las promesas, es decir, espiritualmente fueron ricos con todo lo que Dios les dio, pero al mismo tiempo no supieron manejar esa riqueza, es decir, no supieron administrar el reino de Dios y por eso el reino de Dios les fue quitado. Al mismo tiempo, Lázaro, que es el mendigo, también se convierte en un simbolismo. Las naciones gentiles y el resto de los pueblos, que por supuesto no les fue llevado la palabra del Señor inicialmente. Por eso la figura de Lázaro se asemeja al episodio de la mujer sirofenicia, registrada en el Evangelio de San Marcos capítulo 7, que era una mujer gentil, pero que realmente estaba buscando la palabra del Señor y le dijo al Señor que los perros comen de las migajas que arrojan la mesa de sus amos. Mire que es la misma figura. Eso nos indica que Lázaro, el pobre, tipifica aquí los pueblos gentiles. En este orden de ideas, ¿qué podemos ir diciendo?
que el relato de el rico y Lázaro no solamente es una parábola, sino que también tiene una alegoría. Ahí llevamos dos figuras literarias en el texto. ¿Qué más nos sigue diciendo el pasaje? Nos habla de tres personas que ya están muertos, que es Abraham, el rico y Lázaro. Y nos muestra cómo estas personas, estando muertos, están teniendo razonamientos, están teniendo sentimientos, están teniendo propiedades físicas y están hablando entre sí. Entonces, en el video pasado vimos claramente por la palabra del Señor que la Biblia enseña que los muertos no pueden hacer nada de esas cosas. Los muertos no pueden razonar, según dice la Biblia. Los muertos no pueden alabar a Dios. Los muertos no pueden tener conocimiento. Y los muertos tampoco poseen propiedades físicas. Si el texto nos dice que estos muertos están hablando entre sí, están razonando, están declarando sentimientos y tienen propiedades físicas, ¿será que la Biblia se contradice? No es que se contradiga, sino que aquí tenemos otra figura literaria en el idioma, y esa figura literaria se llama la prosopopeya. ¿Qué es una prosopopeya? Una prosopopeya es una figura literaria que consiste en poner a hablar o darle vidas a seres que ya han muerto, con el fin de resaltar una enseñanza o una verdad central. Esto es una figura. Nunca sucedió en realidad. ¿Por qué nunca sucedió? Porque Abraham está muerto. Y Abraham está en el sepulcro. Y Abraham no tiene conciencia. Y Abraham no puede hablar, no puede mirar, nada de estas cosas. Abraham está esperando esa resurrección y esa promesa que Dios le hizo miles de años atrás. Entonces aquí estamos viendo otra figura. ¿Qué podemos entonces ir encauzando? Que este texto representa tres figuras literarias. Es una parábola porque no es un hecho real. ¿Por qué no es un hecho real? Porque los muertos no hablan, ni razonan, ni tienen sentimientos, como lo vimos en nuestro video pasado. Por tanto, es algo simbólico, es decir, una declaración parabólica o una parábola. Segundo, es una alegoría, porque también representa a la nación de Israel, representa a las naciones gentiles y representa la mala conducta y el mal proceder que tuvieron los judíos con la bendición de Dios. Y tercero, representa una prosopopeya, porque para poder enseñar esta verdad, hace uso de esta figura para poder enseñar esta verdad central. Y para terminar, quiero mencionar lo más delicado de esto. Afirmar que el episodio del rico y Lázaro fue un hecho real y es un hecho literal es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Porque de manera inconsciente se incurre en una falsa doctrina. ¿Por qué se incurre en una falsa doctrina? Porque según el verso 25, ahí en la narración, nos dice que el rico fue llevado al Hades porque era rico y Lázaro fue llevado al seno de Abraham porque recibió muchos males y fue un hombre muy enfermo y un hombre muy pobre. Si nos vamos a la literalidad del texto, si decimos que fue un hecho real y de que lo que hizo Lázaro fue irse para el cielo, como algunos dicen, y que el rico se fue para el infierno, estaremos entonces afirmando que para ser salvo es suficiente ser rico y ser enfermo, y que por el mero hecho de ser rico o millonario ya una persona está destinada a la condenación en el infierno. Y esto atenta contra las santas escrituras y se entorna en una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque la salvación no tiene que ver nada ni con las enfermedades, ni con la posición social, ni con el nivel económico, ni con ser pobre, ni con ser rico. La salvación es un regalo de Dios que se adquiere a través de la fe, sin importar si se tiene o no se tiene. El que es pobre y enfermo, pero es incrédulo al mensaje del Evangelio, tendrá que perderse, así sea muy sufrido. Y el que es rico y millonario puede tener mucho dinero, pero atiende el mensaje del Evangelio y cree las palabras de Cristo y las obedece, por supuesto alcanzará la salvación. Entonces es muy peligroso decir que esto es algo literal o real, porque simplemente estaríamos afirmando
que por el mero hecho de ser pobre se es salvo y por el mero hecho de ser rico se es condenado. Y no hay manera de decir que es un hecho real y desligar o despegar ese aspecto que estoy mencionando en este momento. Esto es todo con referente a este episodio. Esperamos de que haya sido de bendición y queremos agradecer a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal, que han difundido el enlace para que muchos también reciban esta bendición, e invitar a aquellos que no lo han hecho para que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que estén enterados de cada uno de nuestros contenidos. Que el Señor Jesús les bendiga a todos.